sí, me gustaría que continuemos con nuestro programa, con nuestro siguiente expositor, que es Pulver. Nos vamos a ir preparando y mientras nos preparamos les vamos a dejar un video. Bueno, muchas gracias. Los dejo entonces con Ángel Garnica por parte de Pulver. Les comento que Ángel es egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en 2002 como ingeniero en electrónica, empresario industrial desde el 2006, especializado en soluciones integrales para sistemas de pintura en polvo. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado y consolidado negocios enfocados en la distribución de pintura en polvo, como director de PGK Recubrimientos y en la fabricación de equipos industriales como hornos de curado, túneles de lavado y sistemas completos para procesos de recubrimiento en polvo. Además de distribuidor autorizado de la marca Gema, reconocida mundialmente, que también nos acompaña aquí. Su experiencia no se limita a la comercialización de productos, sino que se centra en la optimización de la cadena de valor dentro de los procesos productivos. A lo largo de los años, Ángel ha trabajado de cerca con fabricantes, talleres industriales y empresas de distintos sectores, ayudándolos a transformar su área de pintura en una unidad estratégica capaz de generar eficiencia, ahorro y ventaja competitiva. Desde su perspectiva, la pintura en polvo no es únicamente un acabado final, sino un eslabón clave dentro de la cadena de valor de cualquier empresa manufacturera. La correcta solución de equipos, la integración adecuada de sistemas y la capacitación técnica impactan directamente en la productividad, la calidad del producto final y la rentabilidad del negocio. A través del diseño y fabricación de soluciones personalizadas, Ángel ha impulsado proyectos que permiten a las empresas reducir desperdicio, optimizar tiempos de operación y elevar sus estándares de calidad. Su enfoque se basa en la integración de tecnología, procesos y estrategia empresarial. En esta conferencia se compartirá una visión clara sobre cómo convertir el área de pintura en polvo en un elemento estratégico dentro de la cadena de valor, demostrando que la eficiencia operativa no es un gasto, sino una inversión que fortalece la competitividad y el crecimiento sostenible. Adelante, Ángel, bienvenido. Gracias, Joel. Gracias, buenas tardes a todos. Días todavía, ¿verdad? Joel y al equipo de Axalta por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo creo que la verdad, como decía Isabel hace un rato, es muy valioso el hecho de poder compartir este tipo de experiencias entre los clientes y los proveedores, ¿no? Al final de cuentas siempre hacemos mancuerna y tenemos que hacer equipo y al final siempre sumar es lo más importante, ¿no? Siempre tenemos muchas cosas que aprender uno de otro, entonces pues bueno, pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Quisiera platicarles un poquito de nuestra historia personal y de negocio. Tenemos más de 20 años, ya pasamos más de 20 años siendo distribuidores de recubrimientos Axalta. Así fue como comenzó nuestra experiencia en este sector.
Anteriormente, hace más de 20 y tantos años, 25 años, tuve la oportunidad de trabajar en alguna empresa donde tenían un proceso de pintura en polvo y desde que lo vi me gustó mucho la tecnología, se me hizo muy interesante, se me hizo que era una tecnología que al final, ustedes bien saben, es una tecnología de futuro, o sea, ir pasando algunos procesos de líquida al polvo por las bondades que tiene, por las ventajas que tiene. Entonces, desde ese entonces me gustó mucho ese mercado y ahí empezamos a trabajar un poco. Una vez que empezamos como distribuidores, alrededor del año 2007, 2008, empezamos a notar la necesidad de ver más tecnología en las líneas de pintura. O sea, bueno, pues, como muchos de ustedes a lo mejor han visitado líneas y conocen líneas de pintura, desde un hornito muy sencillo, un hornito pequeño batch con una cabinita, un equipo de aplicación, pues se vio la oportunidad de poder apoyar a estas industrias, a todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, de pues, proveer mejor tecnología. La verdad es que muchas de las veces vemos en algunas empresas en donde hay muchas áreas de oportunidad. Se trabaja con un hornito muy sencillo, pero creo que se pueden hacer mejor las cosas. Creo que como mexicanos, ¿verdad? Tenemos muchísima capacidad de ingeniería, tenemos mucho ingenio, podemos desarrollar realmente ingeniería. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y desde entonces empezamos con el tema de equipos de aplicación. Poco a poco, desde esos años, aquí con mis amigos de GEMA, pues desde hace muchos años empezamos a representar la marca también como distribuidores autorizados de GEMA y hemos ido creciendo a través de los años, viendo más procesos, más líneas, aprendiendo más, viendo de todo tipo de líneas, viendo los problemas que se presentan con los clientes, que normalmente pues, se repiten, ¿verdad? Son más o menos, andamos siempre viendo los mismos tipos de problemas, ya sea en todos los sistemas, o sea, dentro de un sistema, pues tenemos el sistema del transportador, tenemos el sistema del pretratamiento, tenemos el túnel de lavado, ¿verdad? Lógicamente para el pretratamiento, tenemos las cabinas de aplicación y los hornos de curado, los hornos de secado. Entonces, pues en cada uno de estos subsistemas que tenemos dentro del sistema, pues vemos muchas áreas de oportunidad y siempre es ahí donde tratamos de apoyar. Entonces, me gustaría, déjenme ver si puedo presentarla. Está. Bueno, para entrar un poquito ya en el tema, yo quisiera enfocar esta plática, esta charla, un poco más en las nuevas tecnologías que se están presentando o que vienen en las líneas de pintura, ¿sí? No voy a entrar tanto al detalle de las líneas de aplicación, al final creo que todos sabemos más o menos cómo funcionan, hornos, aplicación, pretratamiento y curado, pero me voy a enfocar en 3 o 4 puntos importantes o más importantes de las líneas de pintura, donde creo que hay más oportunidades que podemos ir desarrollando o analizando y que se pueden ir implementando en sus líneas de producción, ¿sí? Bueno, los componentes principales, sabemos que todas las líneas de pintura, pensando en una línea de producción, en un sistema continuo, tenemos un transportador aéreo, tenemos túneles de lavado, tenemos el horno de secado, el horno de curado y un cuarto componente que es bien importante, que aquí se me pasó ponerlo, pero es bien importante, que es el tablero de control, ¿sí? El tablero de control, pues muchas veces solamente juega el papel de pues, prender y apagar las máquinas, ¿no? Los motores, prender y apagar. Pero creo que aquí hay una gran oportunidad, porque aquí es en donde podemos implementar mucha tecnología y con la tecnología pues va hacia la eficiencia, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en cada uno de estos puntos. En los transportadores, pues a lo mejor no les ponemos mucha atención, pero bueno, el transportador, existen transportadores aéreos
y también existen transportadores de piso, ¿verdad? Casi todos los transportadores que nosotros utilizamos en las líneas de pintura en polvo son transportadores aéreos que tienen dos cosas muy importantes, dos ventajas muy grandes. Una es pues el hecho de no estar cargando las piezas y llevándolas a cada uno de los procesos, ¿verdad? Una vez que se suben las piezas, pues se van a través de todo el sistema y van pasando a través de todos nuestros pasos de proceso. Y eso nos permite, el segundo punto es que nos permite tener una continuidad y una repetitividad, ¿verdad? Si tenemos una misma velocidad, entonces siempre vamos a lavar de la misma manera, siempre vamos a pintar de la misma manera, vamos a curar de la misma manera. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que nos da una línea de pintura de un transportador aéreo, ¿verdad? Sin embargo, existen pues muchos tipos y aquí quiero señalar unos 4 o 5, no significa que sean todos, pero son los más comunes. El primero y el más conocido es el transportador aéreo de cadena en IPR, que es un transportador que va abierto y se ponen los troles con la cadena. No sé si muchos de ustedes a lo mejor lo dan de tener. Este es muy conocido y muy usable porque es muy fácil el mantenimiento. Existe el aéreo con cadena de pista cerrada, que son los que están dentro de una caja o un tubo, puede ser caja cuadrada, un track cuadrado o redondo. Tenemos también el aéreo manual, que es uno muy sencillo, que es sin cadena, que también nos sirve para transportar la pieza nada más de un lugar a otro. Ahorita vamos a entrar un poquito más detalle de cada uno. El Chain on Edge es un transportador que va a piso. Hay algunas aplicaciones muy interesantes en donde en vez de ir colgado con un gancho hacia abajo, es un transportador como si fuera una banda en el piso con unos pines hacia arriba y pueden ser utilizados para algunos productos como botellas de vidrio, se pueden utilizar para filtros de aceite, para filtros de gasolina, para otras aplicaciones. Y tenemos otro sistema que es el Power and Free. No sé si han escuchado hablar del transportador Power and Free o alguno de ustedes lo maneja. Ok. En automotriz, ¿verdad? Sí, es más común en el sector automotriz. Este sistema es muy interesante porque permite hacer cambios de vía. Esa es la principal característica. Nosotros sabemos que en un transportador normal tenemos una cadena y tiene que recorrer cierto recorrido, ¿verdad? Un circuito y todo camina exactamente a la misma velocidad, todo va por el mismo lugar y no hay de otra. Si paramos en una parte, paramos todo. Entonces el Power and Free nos permite, primero, hacer cambios de vía. Podemos tener, por ejemplo, 2 cabinas de pintura, una de un color y otra de otro, y se puede desviar unas piezas hacia el lado izquierdo, otras hacia el lado derecho, por ejemplo. Otra de las ventajas que se puede obtener en el Power and Free, por lo que se utiliza mucho, es por el almacenamiento de piezas en un horno. Si tenemos unas piezas largas, por ejemplo, imagínense que tenemos que pintar una pieza muy larga, y se tienen que pintar muchas piezas, tendríamos la necesidad de un horno demasiado largo, ¿sí? Primero para que entre la pieza, pero aparte para que se mantenga dentro del horno durante los 25 o 30 minutos que necesitamos. Entonces se termina formando un horno de 200 metros, ¿no? Y a veces pues, no se tiene ni el espacio ni la forma, ¿no? Entonces, con el Power and Free nos permite ir acumulando las piezas de una manera en donde se van acomodando como cajones y nos permite que el horno sea más cuadrado y que podamos producir más piezas en menos espacio. Bueno, aquí una de las características de cada uno, ya platiqué un poco de los transportadores en general, pero aquí les quiero presentar un poquito más de las ventajas y desventajas. Este es el primero que platicamos, que es el de IPR, ¿no? Es un transportador que va en la parte externa. Se utiliza normalmente para cargas ya un poco más pesadas, de 80 kilos hacia arriba. Es de bajo costo, bajo costo contra su capacidad que tiene, pues en proporción es un equipo bastante robusto. Tiene una duración buenísima, realmente casi no se le tiene que hacer nada, es nada más tener cuidado de la lubricación. Y
y bueno, pues dura años, ¿no? Yo he visto por ahí sistemas que tienen estos transportadores y tienen 40 años trabajando y pues prácticamente ahí siguen, ¿no? Entonces, son muy confiables, pero tienen algunas desventajas. Una de las desventajas es que si el producto que van a ustedes a pintar requiere mucha calidad, a veces cuando van pasando por el riel, como es abierto, puede soltar polvo, puede soltar grasa, gotitas de grasa al momento de engrasar los valeros o un lubricador. Si tiene un lubricador puede estar escurriendo ahí algo de grasa, entonces a veces causa problemas, ¿sí? Se tienen que poner, hay quien le pone unas charolitas abajo, ahí antes de que estén los ganchos, para evitar eso, pero esas son, diría yo, que una de las principales desventajas. Sin embargo, pues, yo creo que hay mucho más ventajas que desventajas, y por eso se utiliza tanto este transportador. ¿Ustedes tienen de este transportador? ¿Sí? La mayoría, supongo, ¿no? Ok. Bueno, este es el de pista cerrada. Platicamos, a lo mejor este es el que ustedes tienen a lo mejor en Trooper, ¿no? Pista cerrada. Pues ¿cuál es la ventaja? Pues es un track, ¿verdad? Puede ser cuadrado, puede ser redondo, y la cadena va por dentro de ese transportador, de esa caja. Entonces, pues protege la cadena del polvo, el mantenimiento también es muy reducido, tiene mucha flexibilidad. Tiene una ventaja contra el anterior. Las curvas pueden ser más cerradas. Hay veces en procesos de pintura donde los espacios o sea, las vueltas pues tienen que ser más cerradas, ¿no? En el anterior, para dar una vuelta, pues tienes que tener un radio pues un poquito abierto, mínimo de, no sé, 1 metro de radio, 2 metros. Entonces, estos tienen esta ventaja, tienen un poquito de mayor facilidad para los radios. Tienen pues, bueno, radios de giro pequeño y son modulares. También esos, digo, todos son modulares, pero hay unos transportadores que son muy flexibles al poderles aumentar un pedazo, quitarles, dar vueltas, subir, bajar, o sea, son un poco más flexibles. Y al estar encerrados, pues tienen esa ventaja que no generan de repente de esos temas de polvo en las piezas. También se pueden configurar volteados hacia arriba. No sé si los han visto así. ¿Sí? Hay proveedores o fabricantes de equipo, si nos lo piden, se puede hacer, es que el track se voltee para que quede como un cajón y eso evita completamente el polvo. Lo único que se tiene que hacer es cambiar y hacer un gancho que sea como una C para que vuelva a quedar por la parte de abajo y entonces sí ya se ponen todos los ganchos de colgado. ¿Sí? Supongo que ahí en Trooper tienen así de ese tipo. Ok. ¿Sí? Son muy buenos por eso, por ese tipo de aplicaciones. Muy limpios. Tenemos el aéreo manual, que a lo mejor me regresaría, ¿verdad? A lo mejor podría ser el más básico, que nos sirve principalmente para no estar cargando las piezas manualmente, ¿sí? Que es simplemente tener algunas secciones de riel con controles libres, sin cadena, que nos permiten subir una pieza y transportarla en un sistema semicontinuo, llevarlos manualmente de la cabina, se pinta y a lo mejor luego se lleva al horno y después se saca y se regresa. O sea, son muy flexibles para ese tipo de aplicaciones. De hecho, aquí tengo un dibujito como pues. Este es un sistemita muy sencillo donde tenemos una cabina. No sé si es láser, ¿no, verdad? Pero entonces la cabina y tenemos un horno. Y si se fijan, aquí podemos ir de la pieza, ven mi sombra por aquí, salimos de la cabina, ponemos la pieza aquí, mandamos hacia allá y entramos al horno. Y del horno vamos hacia allá, aquí descargamos y volvemos a pintar. Entonces, son flexibles para... Sí. El de aquí. Ok, gracias. Estos son muy flexibles y muy sencillos. Y estos se llegan a ocupar poco, pero la verdad es que es interesante que los conozcan porque pues, de repente hay algunas aplicaciones muy sencillas que se pueden resolver con este tipo de
sistemas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Bueno. Y tenemos el Power and Free, que es como les platicaba. Este tiene esa particularidad, lo que les decía, de que podemos cambiar de dirección, porque realmente el Power and Free son dos transportadores. El transportador de arriba lleva la cadena y el transportador de abajo es un transportador libre que solamente lleva los troles. Entonces, hay unos mecanismos que cuando pasan las piezas se enganchan y se llevan la pieza. Entonces, por medio de componentes mecánicos o eléctricos, sensores, podemos detectar dónde va la pieza y si queremos que esa pieza vaya para el lado de la cabina roja, entonces hay unos desviadores en donde solamente ese trole, que viene siendo lo manda hacia otro lado y vuelve a agarrar otra cadena y esa otra cadena lo empuja. También otra de las particularidades que tiene este tipo de transportadores es que podemos cambiar las velocidades. O sea, podemos tener en una sección una velocidad X, vamos a pensar de 3, 4 metros por minuto, y en otra, a lo mejor en la sección del horno, donde queremos que vaya más lento para que se cure, puede ir a 1 metro por minuto. Entonces, cambia la cadena, esta cadena de aquí se sale y llega a otra cadena con una velocidad distinta. Entonces, tiene una flexibilidad muy interesante. Hay unas aplicaciones muy padres. El stop and go es lo mismo. O sea, podemos llegar a una parte, se detienen las piezas, se libera con un mecanismo esta pieza y la pieza se detiene. La cadena sigue caminando arriba, pero la pieza se queda estática y puede ser, por ejemplo, dentro de una cabina para que pinten una pieza muy grande, o puede ser, por ejemplo, en un túnel de lavado. Sí, igual se puede mantener en una posición dentro del túnel de lavado o bajar la velocidad para que ahí se haga el desengrase, por ejemplo. Después de cierto tiempo se libera la pieza y avanza y se va a la siguiente estación. O sea, tiene una flexibilidad muy interesante. Sí. Bueno, hasta aquí ya les presenté ahí las principales tecnologías en transportadores. Espero que les ayude un poquito. A veces hay, como les digo, ciertas necesidades en las empresas donde dices, híjole, ¿cómo resolvemos este tema? ¿Cómo le hacemos para X pieza o no sé, para pintarla, ¿no? Un nuevo proyecto. Entonces, pues esto puede darles ideas. Oye, si hacemos esto con alguna otra tecnología, entonces, pues ya después también se pueden acercar con nosotros y decirnos cuál es la necesidad y de ahí también salen de repente las propuestas, ¿no? ¿Sí? Bueno, el otro punto importante es el túnel de lavado, ¿verdad? Bien lo platicó Héctor hace ratito, pues tenemos en el lavado son 3 opciones: lavado manual, lavado por inmersión o lavado por aspersión. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfocar un poquito más al lavado por aspersión, el túnel de lavado, que es el más común, ¿verdad? En un túnel de lavado, pues tenemos las diferentes etapas, igual desengrases, tenemos enjuagues, fosfatos, podemos ser, en vez de fosfato, podemos tener nanotecnología, tenemos sellos. ¿Sí? Y aquí lo interesante de los túneles, o la parte importante, es cómo se hace el diseño, ¿verdad? El diseño no es nada más pues hacer un túnel y poner unas espreas y ya. Bien lo comentó Héctor, es realmente ver con el proveedor de químicos. Por ejemplo, si me dice el proveedor, necesito la etapa de desengrase, y el desengrase necesito que tenga una exposición de 90 segundos con una presión X y de tantos litros, por decir. Entonces, en base a eso, pues lo que hacemos nosotros es, sabemos la velocidad con la que va el transportador, entonces podemos calcular el tamaño o la cantidad de espreas que vamos a meter, y con eso la cantidad de litros que vamos a mover, y con eso la cantidad de presión que vamos a necesitar. Entonces, con toda esa información, nosotros hacemos nuestra ingeniería, hacemos el cálculo y se consiguen, bueno, ya las bombas,
las bombas para la recirculación, los quemadores, en este caso, por decir, si necesitamos que la primera tina tenga temperatura, bueno, se desarrolla también en base de un cálculo de ingeniería de saber qué capacidad calorífica o cuántos BTUs le vamos a meter a los quemadores para que puedan calentar cierta cantidad de agua en cierto tiempo, ¿no? Entonces, se hace todo el proceso de ingeniería, que aquí, bueno, me acompaña Mario, él es el jefe de ingeniería de proyectos. Ellos se dedican a hacer pues, esta parte de los cálculos y bueno, ya con eso, entonces determinamos la cantidad o el quemador, de la capacidad de los quemadores, etcétera, ¿no? Las capacidades de las bombas, etcétera. Eso es una de las cosas que les comento, que muchas veces, no sé por qué somos así, he encontrado muchas líneas en donde llegas y ves los problemas, ¿no? Oye, es que no lava bien, o es que no sé, muchos temas, y te das cuenta que no hubo una preingeniería. O sea, muchas de las veces es, no, es que es bien fácil, pon una bomba ya y ya que funcione y ya. O un quemador que no llega a la temperatura, una cantidad de espreas que no es la suficiente, muy separadas, o sea, ese tipo de situaciones son las que creo que tenemos como muy clara en la visión de Pulver de poder hacer realmente ingeniería. Como empresa mexicana, tenemos la firme convicción de que podemos tener líneas al nivel de cualquier línea a nivel mundial, o sea, hacer tecnología que realmente resuelva en base al conocimiento de las líneas, pues saber qué es lo que necesitamos exactamente y poder calcularlas adecuadamente, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, y del proceso de pintura, digo, de las tinas de lavado, pues tenemos las otras etapas, depende del mismo proveedor de químicos. Adelante, sí. Sí, gracias. ¿Cuál sería o tienen algún tiempo mínimo que debería de cumplir la pieza para que no haya arrastre entre una tapa y otra? ¿O la distancia mínima o máxima que debería de existir? Sí, mira, debe de ser una distancia mínima. Digo, si nos fuimos máxima, pues podría ser un buen espacio, pero lo ideal es que pues sí, no tengas el arrastre entre una tina y otra, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la geometría de tu pieza. Si tú tienes una pieza así, o sea, a lo mejor alta, pero nada larga, pues tú sabes que cuando esté acá ya no va a tener escurrimiento. El problema es que, por ejemplo, cuando tienes una pieza vertical, pues a lo mejor una parte de la pieza todavía está en contacto con el químico y la otra parte ya casi está entrando a la otra tina, ¿sí? Entonces, pues tienes mayor arrastre. Siempre se pide que por lo menos haya un instante donde toda la pieza no esté en contacto ni con la siguiente etapa ni con la previa, ¿no? Mínimo. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, que la pieza no la pongas horizontalmente, completamente, la tienes que dejar inclinada un poco hacia atrás. Eso lo sabe muy bien pues, Allianz. ¿Para qué? Para que cuando vaya mojándose, todo el escurrimiento sea hacia la misma tina de donde viene, ¿no? El lavado. Si tú la pones hacia enfrente, pues vamos a tener muchísimo más arrastre, ¿no? Entonces, eso se hace así y se le deja, te digo, un espacio suficientemente grande para que la pieza no esté en contacto con ninguna de las dos tinas. También depende la velocidad. Si tu velocidad es muy lenta, seguramente no vas a tener tanto tiempo, tanta necesidad, porque en el momento donde no está en contacto ni con la tina anterior ni la siguiente, está en medio, si se mantiene ahí un par de minutos, seguramente vas a tener muy poco arrastre, ¿sí? ¿Sí? Digo, te topas también inclusive con piezas que tienen otro problema, que guardan el agua, ¿verdad? Que no tienen dren, que su configuración se vuelven unos cajones que se llenan de agua y se lo llevan sí porque sí. Entonces, pues también es hablar con el mismo cliente y ver la manera de generar barrenos, drenes, voltear las piezas, o sea, ver mucho
ver mucho bien, o sea, ver la configuración de las piezas, ¿verdad? No sé si contesté un poquito a la pregunta. Sí, me queda claro, pero digo, sí sería bueno que a lo mejor hicieras énfasis en esa parte con los clientes, porque en muchas ocasiones dice el cliente, bueno, yo quiero producir mucho, ¿no? Pero en muchas ocasiones ellos no visualizan esa parte, ¿no? De que los arrastres empiezan a generar contaminantes hacia una etapa y otra, y al final la pieza termina más sucia a lo mejor de lo que entró. Sí, fíjate que también eso es importante a la hora de hacerle una propuesta a un cliente. Pasa que de repente llegas con un cliente y te dice, oye, ¿por qué tu horno, digo, tu túnel de lavado, ¿por qué mide 40 metros? A mí me están ofreciendo uno que hace lo mismo y que mide 25, 30. Y a veces es difícil explicarle eso al cliente, decirle, mira, es que necesitamos un buen pedazo de túnel para todo eso, o sea, para lo que viene siendo que no generemos arrastre, que el tren se regrese, que el piso de esa parte del túnel tiene que ir con inclinación hacia atrás. Y a veces, pues por precio, casi todo siempre termina por el precio. O sea, el convencimiento luego, no, es que me sale muchísimo más barato, pues sí, pero no tienes la ingeniería. Y es en donde vas a batallar después, ¿no? Sí. Pues la idea es platicar con los clientes esto, precisamente, mira, lo necesitas por esto, por lo otro, y eso te va a garantizar que te evites este tipo de problemas, ¿no? En el futuro. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, pues aquí es algo de lo que hemos platicado ahorita. Lo que se hace en ingeniería, pues es esto, ¿no? La distancia entre las boquillas, la presión del agua, el volumen de agua, el tipo de boquillas también es importante. O sea, hay boquilla cónica, boquilla plana, que dependiendo del tipo de producto, pues se va a elegir la boquilla, ¿no? El mismo proveedor de químicos nos puede orientar un poco más. Si su producto, por ejemplo, es un detergente, pues necesitamos un impacto directo donde normalmente son boquillas planas. Cuando es un fosfato, que es por depositación, se recomienda, en otras ocasiones nos han comentado, es que sea cónica, ¿no? Se hace con a lo mejor menos de presión, pero para que deposite correctamente el fosfato. ¿Sí? Hay veces que no visualizamos esta parte. Nuestra pieza va por el centro del túnel de lavado y decimos, bueno, podemos hacerlo más angosto, nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos material, pero también necesitamos una distancia entre las boquillas y la pieza, porque vamos a después, si lo hacemos muy angosto, vamos a tener el problema de que vamos a tener mucha presión en la pieza y eso no nos va a dar el mismo terminado, el mismo lavado. Entonces también desde lo más pequeño que es la boquilla que decíamos, hasta detalles que a veces uno no toma en cuenta como la distancia a la que tiene que estar el túnel o el tamaño del túnel de lavado. Es lo que también a veces no se visualiza por completo por parte de los clientes. Sí, o inclusive también el lado opuesto, una distancia muy grande. No, hazlo más lejos para que luego puedan entrar todas las piezas, porque en un futuro voy a pintar una pieza muy grandota. Pues sí, pero hoy por hoy van a quedarte las espreas a una distancia muy lejana y se puede llegar a afectar también, ¿no? Bueno, pasamos a lo que vienen siendo los hornos. Los hornos, pues ya saben, ¿no? Tenemos en los procesos continuos siempre tenemos dos hornos. El horno de secado y el horno de curado o polimerización. Existen varias tecnologías, normalmente la más comercial o la más usada, la que más se usa en México, pues es la de convección, ¿verdad? Que son de gas, y funcionan con una cámara de combustión en donde calentamos el aire lo recirculamos por medio de un ventilador de proceso, un extractor, lo recirculamos y hacemos que todo el aire de nuestro horno esté caliente a la temperatura que nosotros deseamos. Aquí lo interesante, hablando de los hornos de
de gas es asegurar que la temperatura dentro del horno sea la misma, ¿verdad? En todo el horno. Eso es una de las cosas más importantes que a veces, muchas de las veces, tampoco se consideran, se supone que se consideran, pero realmente no se realizan como debe de ser. Vamos a hacer una termografía y nos damos cuenta que en el horno, en la parte del fondo está caliente, pero en el frente está frío, que el lado izquierdo está más caliente que el lado derecho, o que el lado de arriba siempre está más caliente que la parte de abajo. Entonces, ahí está el secreto, ¿verdad? También en un horno bien diseñado, pues se debe de calcular cuál es la velocidad del aire que vamos a recircular, cuánto aire vamos a recircular por minuto, o sea, cuántos ciclos de aire vamos a recircular y a qué temperatura. Entonces, pues ahí viene el cálculo del quemador, viene el cálculo del ventilador y viene el cálculo de los ductos. También por dónde vamos a poner los ductos, dónde vamos a inyectar el aire caliente, por dónde vamos a recoger el aire que ya pasó a través del horno, que va otra vez a la cámara de combustión. Entonces, todos esos cálculos pues son importantes, pero nos permiten, si lo hacemos bien, nos permiten a que el horno pues esté parejito. Y todas las piezas, si tenemos pues una serie de piezas en la parte de arriba y en la parte de abajo, pues todas queden igual, ¿verdad? Todas queden curadas. No nos pase que la parte de arriba siempre se nos queme y la parte de abajo van a salir crudas, ¿verdad? Ese es un tema de recirculación, ¿sí? O que no se alcanza la temperatura también muchas de las veces. Oye, pues es que mi horno se tarda 2 horas para calentar. Híjole, pues o el quemador no es el adecuado, la cámara de combustión no es adecuada, o también los ductos no son adecuados, o la entrada y la salida no tienes unos buenos sellos y estás liberando mucho aire caliente, o sea, se está fugando el aire, ¿sí? Entonces, también es importante las cortinas de aire o el método que se elija para que no salga el aire, no se escape tanto aire caliente del horno, ¿no? ¿Sí? Se debe hacer la ingeniería para poner unas cortinas de aire que no nos vayan a volar el polvo también cuando vamos entrando al horno, pero que no nos roben tampoco o que no inyecten demasiado aire frío. O sea, se tiene que asegurar que tengamos un buen sello, ¿sí? También existen hornos de convección eléctricos que funcionan igual. La convección pues es pasar el aire caliente a través de una pieza para calentarla. Pero en vez de tener un medio, bueno, un gas, se puede hacer por medio de resistencias eléctricas, ¿sí? ¿Tienen el dato de la velocidad recomendada que debe de tener el flujo de aire dentro del horno? Sí, sí se puede, sí se calcula. Y se recomienda, más que la velocidad, se recomienda la cantidad de ciclos, ¿sí? Se recomienda que tenga 5 ciclos por minuto. O sea, significa, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar en un horno que mide 1 metro de ancho por 20 por 2 de alto. Entonces, es 1 por 20 metros cúbicos, por 2, 40. Tienes 40 metros cúbicos de aire, es lo que le cabe al horno. Bueno, pues tú tienes que recircular 5 veces ese aire. Necesitas 40 por 5, 4 por 5, ¿cuánto? 200. Son 200 metros cúbicos de aire. Entonces, ahí vas con el proveedor del equipo y le dices, necesito un ventilador que me dé una capacidad de 200 metros cúbicos por minuto a una temperatura X, a una presión X. También tienes que calcular la presión, la caída de presión, porque pues, lógicamente tienes ductos, tienes curvas y eso va impactando en tu ventilador. Pero con eso seleccionas un ventilador adecuadamente. También el aire cambia muchísimo su densidad cuando tienes temperatura ambiente. A 25 grados centígrados, el aire se comporta muy diferente que a 200 grados. Cuando usted diga a 300 grados, se vuelve muchísimo más liviano. Entonces, también para mover aire a 200
grados centígrados, necesitas un ventilador diferente, o sea, o calculado, por así decirlo, ¿sí? Ok. Bueno, eso es en la tecnología de los hornos de convección. Les decía, también hay eléctricos, no son tan comerciales por ahorita todavía, pues, la electricidad es algo elevado el costo, pero es una tendencia por la cuestión ecológica. Se están haciendo mucho más pruebas con hornos eléctricos. Nosotros hemos hecho alguno y hemos experimentado cómo funcionaría, porque al final la tendencia, pues, es para allá, ¿verdad? Cero emisiones contaminantes. Al final, todavía un quemador de gas, pues es un quemador. Se genera un quemador de hidrocarburo, entonces te está generando CO2 y algunos otros contaminantes. Entonces, sí los hay y se están cada vez desarrollando más. Los van a ver cada vez más seguramente. En el otro, precisamente, que viene siendo el horno de luz, el horno IR eléctrico. O también hay uno que está ahorita, funciona muy bien, que es el IR de gas con paneles catalíticos. Bueno, ahorita me voy a regresar a la parte de los hornos. En las paredes, les quiero mostrar un poco cómo se fabrican los paneles para generar la mayor eficiencia posible. O sea, un panel, pues son las paredes, ¿no?, de los hornos. Estamos fabricando los paneles con una lámina interior y una lámina exterior. Se hace un sándwich con lana mineral, una densidad de 96 kilogramos por centímetro y 96 kilogramos por metro cúbico, perdón, con un espesor de 4 pulgadas, 6 pulgadas e inclusive hasta 8 pulgadas. Se puede llegar a desarrollar un horno en base pues también en la eficiencia que queramos, ¿no? Queremos que sea completamente térmico, que no irradie nada de temperatura hacia afuera, o sea, que sea completamente aislante. Pues entre más la pared sea más gruesa, idealmente es mejor. Digo, hay unos componentes nuevos ahora que ¿cómo le llaman? La lana cerámica. Son paneles muy la fibra cerámica, que pues te aguantan hasta 1200 grados centígrados, ¿no?, o más. Pero nosotros hemos visto que aunque no porque tengas una pared de 2 pulgadas, te va a aislar como te aísla una pared de 4 o de 6 pulgadas, porque el aire no se escapa tan fácilmente en una pared más ancha. Entonces, tienes menor riesgo de que haya algunas fugas y es mejor. Al final de cuentas, siempre es mejor una pared de 4 o de 6 pulgadas. ¿Sí? Tienen un sistemita que con lo que se une aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero son unos canaletas que unen la parte interior con la exterior para darle rigidez, pero están troqueladas y eso hace que la temperatura de la parte interior se disipe a la hora de querer irse a la lámina exterior. Aquí se disipa el calor y no permite que pase. Entonces tú puedes tener la lámina dentro del horno a 220 grados centígrados y la idea es que la lámina exterior esté a 40 grados centígrados, 40 a 50 grados centígrados. Cuando tienes eso, tú puedes ver un horno si es eficiente o no, simplemente tocándolo cuando está jalando a todo, lo tocas y no debe estar tan caliente, ¿verdad? Si el horno está calientísimo, pues entonces pues el aislamiento ya no está funcionando, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Pues calentando la planta, calentando la fábrica y pues tirando dinero. Al final de cuentas están tire gas y el gas quemado pues es dinero, ¿verdad?, o electricidad. Entonces, por eso quise hacer énfasis un poco en la parte de los paneles, que son muy importantes el desarrollarlos bien, ¿sí? Muchas veces puedes tener una buena cámara de combustión, un quemador enorme y todo, pero las paredes muy mal hechas y con muchas fugas y pues no te sirve de nada, se está escapando por todos lados. ¿Sí? El material que normalmente se utiliza es un material de acero aluminizado con un aislamiento de lana mineral de alta densidad.
Los espesores, como les decía, más comunes son de 4 a 6 pulgadas y pues son diseñados para mantener el calor, ¿no? Las cámaras de combustión, estamos hablando todavía del horno de convección, de gas. Tenemos un horno y tenemos nuestra cámara de combustión, nuestra cámara de combustión, que es en donde se genera el aire caliente. Ahí vamos a calentar nuestro aire y tenemos un ventilador y tenemos un quemador. Aquí no aparece, pero aquí estaría el quemador, ¿sí? Entonces, esa cámara, ¿qué hace? Simplemente prendemos la flama, calienta el aire y el ventilador agarra ese aire caliente, lo baja a 350 grados centígrados, más o menos, 400 grados, y lo baja a través de los ductos para inyectarlo en todo el aire y distribuirlo. Cuando llega al aire en la parte de abajo, ya en el horno ya llega a 250 grados, pasa a través de las piezas y se va enfriando porque lógicamente va perdiendo calor el aire porque lo está transfiriendo hacia tus piezas. Entonces, termina, el aire caliente tiene una peculiaridad también, siempre va para arriba, siempre sube. Si es como, se han fijado los globos aerostáticos, pues le ponen aire caliente y el aire caliente lo encapsulan en el globo y el globo sube. Entonces, el efecto del aire caliente en un horno siempre va a ir de abajo para arriba. Entonces, lo ideal es que tengamos los ductos de inyección en el piso para que el aire caliente naturalmente suba y en la parte superior lo extraemos. Y de ahí nos lo volvemos a llevar, lo llevamos otra vez a la cámara de combustión. Ya frío, relativamente frío, o sea, estamos hablando de 150 grados, lo volvemos a inyectar en el quemador, en la cámara de combustión, volvemos a calentarlo y recirculamos, ¿sí? Entonces, y estas cámaras pues están hechas con la misma tecnología de los paneles, pero tienen todavía una tercera capa de acero con un aislamiento de 2 pulgadas más. Entonces siempre tenemos en la cámara de combustión alrededor de 6 pulgadas de espesor y 2 placas. Una placa normalmente una de acero de 1/4, después viene una placa de lana mineral y después viene el panel de 4 pulgadas. ¿Sí? El ventilador de proceso, bueno, ya les expliqué, es el ventiladorcito de aquí y el tren de gas. Esto es muy importante. O al menos para nuestro equipo en Pulver creemos que una de las cosas más importantes pues, es la seguridad, ¿verdad? Porque también es un tema que hemos visto y desafortunadamente es muy común que llegas a una empresa y de repente ves que están trabajando con muy poca seguridad y a lo mejor no es porque lo hagan adrede, a lo mejor es por desconocimiento, de que tienen a lo mejor un quemador donde no tienen un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad significa que, por ejemplo, tenemos un controlador en donde está monitoreando que tengamos presión de gas, pero también está monitoreando que tengas presión de aire, está monitoreando que tengas presencia de flama, un sensor ultravioleta o una varilla. Y si cualquiera de esas 3 se rompe, inmediatamente el quemador se cierra las válvulas, se protege y manda una alerta de una falla. Pero es mejor eso a que imagínense que no tengas un sensor de flama y estés aventando gas y no se está quemando, ¿no? Entonces de repente una chispa pues, va a ser un susto. Entonces, pues es una de las cosas más importantes de un tren de gas es la seguridad, que está compuesto de ciertas válvulas de seguridad, pero también la eficiencia. También ahí controlamos la llegada de gas a alta presión, tenemos un regulador donde bajamos la presión e inyectamos el gas ya en gas, no líquido, hacia nuestro quemador de una manera más eficiente. ¿Sí? Algo que a lo mejor se nos pasó aquí, nosotros en nuestra cámara de combustión, nuestro ventilador de proceso, es un ventilador que tiene una transmisión a través de poleas y bandas. Por alguna causa, motivo, razón o circunstancia, puede ser que o la banda se rompió o algo falló y el motor sigue trabajando, pero en realidad el ventilador ya no se está moviendo. O sea, no estamos moviendo el aire de todo el horno. Nosotros en nuestras cámaras de combustión instalamos presostatos precisamente con nuestro panel de control
estar monitoreando esa parte, tener presión, tener incluso un suspiro de aire que en realidad se esté moviendo el aire. En caso de que por alguno de esos motivos se haya detenido el ventilador, aunque el motor siga trabajando, nosotros paramos también todo el sistema también por seguridad. Sí. ¿Alguna duda? Con confianza, díganme si es muy técnico o menos técnico. ¿Sí? Bueno, pues es el funcionamiento de todos los hornos, así de convección, así funcionan. ¿Sí? Yo nada más hacemos énfasis en la parte de que trabajamos mucho en la parte de seguridad, trabajamos mucho en la parte de la eficiencia. Nos gusta también trabajar mucho en los ventiladores. Los ventiladores, híjole, pues también de repente encontramos unos ventiladores que muy sencillos, pues que duran muy poco porque pues, están a 350 grados. Entonces, pues tratamos de que las flechas sean, las chumaceras de las flechas sean chumaceras especiales para alta temperatura, con disipadores de calor, con poleas, pues para que el funcionamiento sea rudo y de mucho tiempo, ¿no? Bueno, estos son los ductos de distribución de aire que bajan a través del horno y así distribuimos el aire. Este es, por decir, un ducto que tendríamos en un lado, ¿no? Normalmente se tiene ducto en un lado, ducto en el otro, o un ducto en el piso, dependiendo de la configuración del horno, ¿sí? También se fabrican en acero aluminizado o acero galvanizado. A veces, a veces lo hacemos con acero aluminizado porque el aluminizado tiene una característica, resiste mucho la temperatura. El problema es que a veces el acero aluminizado no se consigue tan fácilmente aquí en México, se tiene que mandar a pedir y se tiene que comprar rollos, entonces a veces es complicado, pero dentro de lo posible cada vez es más factible hacerlo con aluminizado o con un galvanizado sin flor, le llamamos así. Es un galvanizado con una capa más gruesa de zinc y no tiene flor, se parece como si fuera aluminio, de alguna manera parece, da la impresión como si fuera acero con aluminio. Bueno, aquí, ¿algo sobre los hornos de convección? ¿No? Ok. Bueno, les voy a platicar un poquito de estos hornos. Estos hornos son infrarrojos. Es una tecnología muy interesante que hemos experimentado ahí en algunos proyectos y la verdad es que nos ha gustado bastante. Son paneles catalíticos de gas que emiten radiación infrarroja. Son como si fueran estos hornos, bueno, se alcanza a ver un poquito la imagen, pero este es un horno infrarrojo, pero de lámparas. Son muy buenos, también hemos instalado bastantes así y funcionan muy bien. Una de las cosas más interesantes es que curan de 3 a 5 veces más rápido que un horno normal. O sea, para que se den una idea, un horno de estos, si nosotros necesitamos 15 minutos, en este vamos a necesitar 4 minutos. ¿Sí? En 4 minutos la pieza entra y cuando sale ya está curada. En 4 minutos sale la pieza. Los hornos son muchísimo más chicos y muy eficientes porque también todo el calor va directamente hacia las piezas. Entonces, esta tecnología es muy interesante. Pero, como todo en la vida va, hay algunos detalles. El pero es que como es por incidencia, solamente cura donde le da la luz. Si tenemos una pieza muy complicada con recovecos o su geometría es difícil, por dentro no va a curar igual. Sí se va a terminar curando un poco porque al final hay transferencia de calor, pero no como si pintáramos una pieza plana. Entonces, estos hornos funcionan muy bien para piezas planas. Y lo que hemos visto es de que, bueno, ahorita todavía les digo que todavía porque pues en México todavía la luz es cara y no tenemos muchas veces, no tanto por lo caro, no tenemos la instalación eléctrica suficiente como para tener todas nuestras plantas que fueran eléctricas. O sea, si nosotros queremos poner un sistema completamente eléctrico, la Comisión Federal te va a decir ahorita, no, pues no hay carga eléctrica para hacerlo. Entonces, poco a poco vamos a ir tendiendo estas tecnologías. Pero esta tecnología que está aquí se llama paneles catalíticos, es también de infrarrojo y tenemos la misma ventaja. Curamos de 3 a 4 veces más rápido, pero los paneles son de gas. El panel es una pantalla donde se inyecta el gas, no emite flama, no son inflamables, pero sí se ponen al rojo vivo
y dan el mismo efecto, o sea, el mismo beneficio que un horno de lámparas, nada más que son a gas. Son mucho más eficientes que un horno de convección porque al final tienen mucho menos emisiones contaminantes, casi 10-1. Entonces, esta tecnología creo que va a ser una tecnología que se va a quedar por un tiempo y quizá va a ser el intermedio entre migrar luego a tecnologías de infrarrojo eléctrico. ¿Sí? Y otra de las cosas interesantes es que se pueden configurar de mil y una formas, o sea, son muy modulares e inclusive se utilizan, les llaman boosters, que a veces cuando tenemos un horno de convección y no nos es suficiente porque no se alcanza a calentar o porque queremos correr más rápido, podemos poner un horno de pregelado, un hornito pequeño, vamos a pensar como antes de que entre al horno de convección. Entonces la pieza acelera rapidísimo el curado y luego ya se mete al horno de convección normal y termina su curado en el otro horno. Entonces esa tecnología funciona bien y hace que sea mucho más rápido y más eficiente tu sistema. ¿Sí? Bueno, ya por el tiempo, ya se me fue el tiempo, pero esta parte solamente como comentario final, lo que les decía de los tableros de control. Ahorita una de las cosas más importantes en los tableros de control es que podemos hacer muchas configuraciones en las líneas de pintura con un simple sensor y un encoder, donde podemos detectar la velocidad del transportador y podemos eficientar las líneas. Como, por ejemplo, si no viene el pieza, detectamos que no hay pieza en el túnel de lavado y apagamos las bombas, vamos apagándolas. ¿Sí? Si detectamos que viene pieza, en ese momento vamos prendiendo, pero en automático. Entonces eso, Gemma también lo tiene en sus cabinas, se detecta la pieza, cuando va llegando la pieza prende las pistolas, ciertas zonas, pero lo mismo se puede hacer en todos los sistemas, inclusive en los hornos de paneles de estos, se pueden mantener a un stand-by al 10%, y solamente cuando viene la pieza se prenden y además prenden inmediatamente. No tardan más de 2 segundos, se prenden, pasa la pieza, en cuanto no hay pieza vuelve a apagar. Entonces eso nos da mucha versatilidad y mucha eficiencia y pues al final de cuentas no nada más eficiencia de dinero, sino ecológicamente hablando, pues es una tecnología que nos ayuda mucho a impactar menos cada vez, ¿no? en el tema de pues, ecológico. ¿Sí? Pues sería todo. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿No? Bueno, gracias. Muchas gracias, Ángel. De todas maneras, si alguien más tiene una duda o que sea complemento de las siguientes sesiones, ya saben que pueden encontrar a Pulver en el stand de ahí atrás, ¿ok?